No quiero que sigamos estando tan distanciados. Me encantaría que pudiéramos volver a estar juntos. El episodio culmina dejando a todos los habitantes de la promesa en un estado de inquietud constante, como si cada uno estuviera suspendido en el borde de una decisión trascendental. La fiesta de don Lisandro no solo detonó conflictos superficiales, sino que sacó a la luz verdades incómodas, tensiones acumuladas y secretos que ya no pueden esconderse bajo las apariencias. Curro, movido por un amor desesperado y una impotencia insoportable, abrió una brecha que Lorenzo no piensa ignorar. Esa rivalidad peligrosa marcará inevitablemente el futuro. Mientras tanto, Ángela permanece atrapada entre dos fuerzas que no controla, sin saber que su destino pende de un hilo que su propia madre está decidida a cortar. Doña Leocadia, al borde del colapso emocional, encarna el eje moral del episodio. La vemos debatirse entre el deber, el miedo y el amor maternal, hasta que finalmente entiende que permanecer pasiva significaría entregar a su hija a una vida de sufrimiento. Su resolución, aún desconocida para el público, anuncia un desenlace poderoso, un acto definitivo capaz de alterar no solo su destino, sino el equilibrio entero de la promesa. A la vez, los demás hilos narrativos revelan personajes que también enfrentan dilemas profundos. María Fernández y su lucha interna entre el amor y el escándalo. Vera, decidida a encontrar justicia a cualquier precio. Martina, atrapada entre su deseo de libertad y las expectativas familiares. Teresa, descubriendo que ser ama de llaves es una carga emocional enorme. Y Enora, cuya sombra de misterio se adensa. El capítulo, así, construye un mosaico vibrante donde el peligro, la emoción y la incertidumbre se entrelazan. Todos avanzan hacia un punto de no retorno, y aunque el episodio no revela todas las respuestas, sí promete que los próximos acontecimientos serán decisivos y que nadie saldrá indemne. Doña Leocadia llevaba horas caminando por la casa como un alma perdida. Cada rincón parecía recordarle su fracaso. Cada sombra la hacía consciente de que el tiempo se le estaba agotando. Desde que Lorenzo había exigido que la boda se celebrara en un mes, la mujer vivía con la sensación de tener una soga apretándose lentamente alrededor del cuello. Ya no quedaba rastro de aquella esperanza que Beltrán intentó ofrecerle con su plan fallido. Lorenzo había destruido todo con una jugada impecable, dejando a Ángela completamente expuesta y a su madre sin salida. La imagen de su hija atrapada, incapaz de defenderse frente al capitán, la perseguía sin tregua. Recordaba la forma en que Ángela había intervenido en la pelea entre Lorenzo y Curro. Asustada, confundida, sin comprender el verdadero peligro que se cernía sobre ella, a los ojos de la joven, el conflicto era solo un arrebato impulsivo, pero Leocadia veía más allá. Sabía que Lorenzo no olvidaría el golpe, que preparaba una venganza, y que si Ángela se casaba con él, ese sería solo el principio de una vida hecha de humillaciones, chantajes y miedo. La frase de Curro, dicha con una fuerza casi suicida, "jamás voy a aceptar esa boda", sonaba en su mente como un eco que no desaparecía. Lo comprendía, lo compartía, pero también sabía que la desesperación del muchacho podía arrastrarlos a todos al desastre. No quería ponerlo en peligro, no quería perder a nadie más. Solo deseaba encontrar la fuerza para proteger a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía o fingía hacerlo, Leocadia tomó asiento en la pequeña mesa de su habitación, encendió un candil y dejó que la tenue luz alumbrara la habitación. Tenía que tomar una decisión, una que cambiaría vidas, una que podía salvar o destruir el futuro de Ángela. Pensó en la fiesta, en la mirada de don Lisandro cuando vio a Lorenzo. Aquel gesto de desaprobación fue claro como el agua.
el capitán no inspiraba confianza en nadie de buena reputación, incluso los aristócratas, tan acostumbrados a las apariencias, habían percibido su verdadera naturaleza. Esa idea le dio valor. Si don Lisandro desaprobaba la unión, ¿por qué no romperla ella también? ¿Por qué seguir alimentando un compromiso que solo llevaba a la tragedia? Pero romperlo significaba enfrentarse a Lorenzo. Significaba desafiar a un hombre acostumbrado a aplastar cualquier oposición. Significaba exponerse y exponer a Ángela. Significaba provocar un escándalo que podría hacerlas quedar como parias. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, el miedo no la inmovilizó. Leocadia sabía que no podía permitir que su hija fuera lanzada a la boca del lobo. Se levantó lentamente, sintiendo cómo la determinación reemplazaba la angustia. Su decisión era drástica, irreparable, pero necesaria. Ya no quedaba espacio para titubeos, ya no habría silencio que callara su voz. El episodio la mostraba en el umbral de un cambio irreversible. Estaba a punto de actuar. Lo que haría al día siguiente, si anularía la boda o si tomaría medidas aún más extremas, era un misterio que Televisión Española no revelaba, pero su mirada lo decía todo. Había llegado al límite, y una madre al borde del abismo puede desafiar, incluso al hombre más peligroso. La pregunta clave quedaba suspendida en el aire, cargada de tensión, miedo y esperanza. ¿Se atrevería Leocadia a romper el compromiso y enfrentarse al capitán Garrapata? El episodio dejaba la respuesta abierta, pero el temblor de valentía que crecía en su interior prometía un giro capaz de cambiarlo todo para siempre. La tensión acumulada desde la fiesta de don Lisandro se desbordó como una tormenta inevitable. Curro, aún ardiendo por dentro después de escuchar las insinuaciones y provocaciones de Lorenzo, decidió enfrentarlo directamente. Lo buscó en los pasillos silenciosos de la promesa, donde solo el eco de sus pasos revelaba que la calma era una ilusión frágil. Lorenzo, por su parte, no parecía sorprendido, incluso parecía haber previsto aquel encuentro, quizás porque sabía que sus palabras en la fiesta habían encendido un fuego que Curro no podía extinguir con facilidad. El ambiente se volvió asfixiante, saturado de un resentimiento que ninguno de los dos sabía ya disimular. Bastó un instante, una frase de más del capitán, para que Curro perdiera el control. Su puño salió disparado con una fuerza que llevaba semanas retenida, impactando de lleno en el rostro de Lorenzo. El golpe resonó en la estancia como una explosión, un estallido que condensaba humillación, furia, impotencia y miedo, por lo que aquel hombre representaba para Ángela. Pero justo cuando Lorenzo, con la mandíbula tensada y los ojos cargados de furia contenida, parecía dispuesto a responder con la misma moneda, apareció Ángela. La joven se detuvo en seco al verlos, incapaz de comprender cómo la situación había llegado a ese extremo. Su presencia congeló a Lorenzo. Debía mantener las apariencias delante de su futura esposa, aunque el ardor en su rostro clamaba venganza. Curro retrocedió un paso, sin arrepentimiento, pero sí con la conciencia de que la pelea había tomado un rumbo peligroso. Ángela apenas podía hablar. Su desconcierto era tan grande como su temor. Lorenzo, tragándose el orgullo, fingió calma, aunque su mirada lo delataba. No olvidaría ese golpe, no lo perdonaría. Y el capítulo dejaba claro que ya estaba gestando una respuesta, algo calculado, algo frío, una venganza. Después del enfrentamiento, Curro buscó refugio emocional en Pía. La gobernanta lo escuchó con la serenidad maternal que la caracterizaba. Él se desahogó, confesando la rabia que llevaba tiempo oprimiéndolo y la frustración que sentía al ver cómo Lorenzo manipulaba la realidad a su antojo. Pía, con su voz tranquila pero firme,
Trató de convencerlo de que había situaciones que no estaban bajo su control, que luchar abiertamente contra el compromiso entre Lorenzo y Ángela solo traería más sufrimiento, pero Curro no podía aceptar esa resignación. Las palabras se le escaparon como un juramento. Jamás voy a aceptar esa boda. Aquella frase no solo contenía su desesperación, sino una declaración de guerra abierta contra Lorenzo, un desafío que, según el avance, acabaría marcando el desarrollo del episodio. Pía intentó calmarlo, recordándole que a veces incluso las decisiones más dolorosas eran inevitables, pero Curro estaba hundido, atrapado entre el amor que no podía abandonar y el miedo de perder definitivamente a Ángela en manos de un hombre que consideraba peligroso. Aquel golpe no había liberado su furia, solo había expuesto la profundidad de su angustia, y aunque Ángela había presenciado la escena, no podía imaginar lo que aquel instante representaba: el inicio de un conflicto que ya no podría frenarse con palabras dulces ni silencios cómplices. Lo que había ocurrido en el pasillo no era un arrebato momentáneo, era la primera grieta visible en un enfrentamiento que prometía desmoronar la paz de la promesa. Doña Leocadia llevaba días viviendo con una presión insoportable, pero después de la fiesta de don Lisandro, aquella tensión se había transformado en un ahogo constante. Cada rincón de la promesa parecía recordarle que estaba atrapada, que Lorenzo había movido sus piezas con precisión quirúrgica y que ya no tenía margen para maniobrar. La conversación que mantuvo con él al comienzo de este nuevo episodio fue el golpe final. Lorenzo no quería rodeos, no quería excusas, no quería demoras. Exigía que la boda entre Ángela y él se celebrara en un mes. Aquel ultimátum cayó sobre la postiza como un hachazo. Hombre, 30 días para entregar a su hija a un hombre cuya presencia la había inquietado desde el primer momento. 30 días para preparar una boda que nadie deseaba, excepto el propio Lorenzo, envuelto en su aura de poder y su mirada calculadora. Leocadia intentó ganar tiempo, recordar que las cosas debían hacerse con calma, incluso insinuar que quizá el compromiso debía reevaluarse, pero Lorenzo se mantuvo firme, tan firme que dolía. Le recordó que toda la aristocracia había escuchado la declaración pública durante la fiesta, que echarse atrás ahora generaría un escándalo monumental, uno que recaería sobre ella y sobre Ángela. La mujer sintió que las paredes del salón se cerraban a su alrededor. Era evidente que Lorenzo no estaba haciendo una petición, estaba imponiendo su voluntad, y la forma descarada en la que lo hacía demostraba que no temía las consecuencias, pues sabía que la reputación y el honor jugaban a su favor. No había espacio para la negociación. Cada excusa, cada súplica era aplastada por él con el peso de su autoridad. Cuando se quedó sola, Leocadia comprendió la magnitud de su problema. Beltrán había fracasado. Su intento de encontrar una salida discreta para Ángela había quedado completamente desbaratado por la jugada maestra de Lorenzo, y lo peor de todo, su hija, inocente en medio del huracán, estaba atrapada. Ángela no podía enfrentarse a Lorenzo, no podía detener sus avances, no podía protegerse a sí misma. La responsabilidad recaía ahora por completo sobre ella. Su madre. Las palabras de Curro también retumbaban en su mente. Jamás voy a aceptar esa boda. Sabía que el joven estaba dispuesto a todo, pero esa misma determinación podía meterlo en problemas irreversibles. Curro era un muchacho noble, pero impulsivo, y Lorenzo era un hombre acostumbrado a ganar, sin importar el costo. En ese clima de desesperación, Leocadia empezó a considerar algo que hasta entonces le había parecido impensable. Tenía que actuar, tenía que detener la boda antes de que Ángela se casara con un hombre que claramente la llevaría a la infelicidad, quizá algo peor. Ya no se trataba de evitar un escándalo social, se trataba de salvar lo poco que le quedaba de vida y dignidad.
a su hija, la postiza caminó por la casa como un alma en pena, evaluando posibilidades, midiendo riesgos, comprendiendo que cualquier decisión implicaría una explosión y sin embargo, estaba decidida. No podía quedarse de brazos cruzados. La fiesta había dejado claro que incluso don Lisandro detestaba al capitán. Esa mirada de desaprobación del anfitrión era, para ella, un permiso silencioso, una señal de que tenía derecho a romper el compromiso. Pero Lorenzo era una serpiente, y romper aquello sería como despertar a un enemigo sin escrúpulos. Leocadia sabía que su próxima decisión sería extrema, drástica, de esas que cambian vidas para siempre. La pregunta era si llegaría a tiempo, si podría evitar que Ángela cayera en las manos del hombre que más temía. Mientras la tensión por la boda impuesta seguía creciendo en la casa, otro asunto completamente distinto, pero igualmente delicado, comenzaba a tomar forma. María Fernández, con el corazón encogido y los ojos todavía húmedos, buscó a Pía. Era evidente que necesitaba desahogarse, pero lo que estaba a punto de confesar superaba cualquier conflicto cotidiano. Cuando se quedaron solas en la cocina, el silencio se volvió pesado, casi irreverente, como si incluso las ollas y los fogones contuvieran el aliento para escucharla. María, nerviosa, respiró hondo antes de soltar la frase que cambiaría el rumbo de su historia. El padre Samuel le había propuesto colgar los hábitos, hacerse cargo del niño y casarse con ella. Pía, que había escuchado ya muchas confesiones en su vida, no pudo contener la expresión de horror que le cruzó el rostro. Aquello no era solo un secreto delicado, era un escándalo mayúsculo, un terremoto moral capaz de destruir carreras, familias e incluso la estabilidad del convento y de la promesa. María se apresuró a explicar que el sacerdote no se lo había propuesto desde la imprudencia, sino desde el amor, desde el deseo genuino de ser un padre presente y un buen esposo. Lo había dicho con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, pero con la determinación de un hombre dispuesto a enfrentarse al mundo entero por ella. Eso era lo que la tenía desbordada, el sacrificio que él estaba dispuesto a hacer en su nombre, por ella, por el bebé. Pero Pía, recuperando la compostura, fue firme. La historia de un sacerdote abandonando la iglesia porque había engendrado un hijo fuera de los votos no solo sería un escándalo devastador para él, sino también para María. Serían señalados, juzgados, rechazados, y no por días, sino por años, quizá de por vida. Las decisiones que nacen del miedo o de la culpa, le dijo Pía, suelen llevarnos por caminos que luego no tienen retorno. Empurst. María, sin embargo, no sabía ya qué era lo correcto. Se sentía confundida, vulnerable, rota entre la esperanza y el temor. Nunca había imaginado que alguien, y mucho menos un sacerdote, estuviera dispuesto a tanto por ella. No sabía si aceptar su propuesta sería un acto de amor o de condena, y el pensamiento de criar sola a su hijo también le aterraba. A medida que hablaba, Pía observaba algo inquietante. María estaba emocionalmente frágil, demasiado frágil para tomar una decisión tan enorme, y aún así, el avance dejaba claro que este momento marcaría un giro que podría cambiar toda la temporada. Mientras tanto, fuera de la cocina, la vida en la promesa seguía, ajena al torbellino íntimo que vivía María, pero dentro de ella, las dudas crecían. ¿Estaba dispuesta a permitir que Samuel sacrificara su vocación por ella? ¿Sería capaz de cargar con las consecuencias? ¿O sería más cruel negarle la oportunidad de formar una familia y cargar con el niño sola, con el estigma y el peso que eso implicaba en una sociedad tan rígida? Pía, siempre prudente, le pidió que no tomara una decisión precipitada, que pensara en su futuro, en el futuro del niño, en lo que realmente deseaba
y no en lo que la presión del momento le dictaba, que no confundiera la emoción con claridad. María sentía, pero su mente era un mar agitado. Sabía que, pasara lo que pasara, su vida ya no volvería a ser la misma, y que el camino que eligiera ahora determinaría no solo su destino, sino también el de un hombre que había prometido renunciar a todo por ella, y el de un hijo que aún no había nacido, pero que ya estaba en el centro de una tormenta moral que amenazaba con arrasar todo a su paso. El eco del desastre culinario provocado por la receta falsa de Madame Cocotte recorría las cocinas de toda Andalucía como un chisme sabroso, pero para Simona y Candela era sencillamente motivo de celebración. Entre risas contenidas y comentarios mordaces, las cocineras comentaban cómo aquella receta maldita había arruinado mesas enteras, comidas importantes y la reputación de chefs que seguían ciegamente las instrucciones de la célebre y ahora desacreditada Madame Cocotte. En La Promesa, el ambiente era una mezcla de revancha y alivio. Por una vez, las cocineras que se habían sentido menospreciadas podían saborear una pequeña victoria, pero entre todas esas carcajadas, Vera permanecía inquieta. Ella nunca había buscado burlas ni venganzas pequeñas. Lo que deseaba desde el principio era atrapar al ladrón que plagió la receta y puso su negocio y su nombre en riesgo. Miró a Lope con seriedad, exigiéndole dejar de jugar a las payasadas de interpretar papeles y teatralizar la búsqueda del culpable. Para ella, aquello ya había dejado de ser diversión. Si seguimos perdiendo el tiempo, le dijo con el ceño fruncido, ese ladrón se nos escapará para siempre. Lope intentó quitar hierro al asunto, como siempre, con su particular encanto y su aire despreocupado, pero Vera no estaba para bromas. La joven sentía que el ladrón estaba cerca, demasiado cerca, y no podía soportar la idea de que se les escabullera. Había trabajado demasiado para ver su esfuerzo tirado por la borda, por la cobardía o el descuido de alguien, y no se equivocaba, porque mientras hablaban, Santos merodeaba cerca, como un gato silencioso, atento a cada palabra que salía de sus bocas. La sola mención de la búsqueda del ladrón hacía que sus manos sudaran. Temía que aquel momento que tanto evitaba estuviera a punto de llegar, y el episodio dejaba claro. Santos comenzaría a ponerse verdaderamente nervioso. Cada frase, cada comentario, cada vez que alguien mencionaba la idea de descubrir al culpable, él sentía cómo se estrechaba el cerco a su alrededor. Mientras Simona y Candela seguían comentando el desastre culinario, sin notar el pánico silencioso que hervía en Santos, Vera se mostraba cada vez más determinada. Para ella, no había risa posible si la justicia no se cumplía. Quería limpiar su nombre, recuperar la estabilidad de su trabajo y proteger a quienes confiaban en ella. En una conversación más privada con Lope, la joven dejó claro que no permitiría que el asunto se enfriara. No quiero trucos ni juegos, insistió, mirándolo con una mezcla de decepción y frustración. Quiero que vayamos a por todas. Lope suspiró, comprendiendo que esta vez no podría aliviar la situación. Con una sonrisa, tenía que decidir si ayudaría seriamente a Vera o si se apartaría, dejando que ella caminara sola hacia la verdad, por peligrosa que fuera. Mientras tanto, Santos se escondía en su propio silencio, sintiendo que cada gesto podía delatarlo. Se mantenía cerca para escuchar, para adelantarse a cualquier movimiento que pudiera exponerlo, pero cuanto más escuchaba, más se convencía de que el final de su engaño estaba a punto de llegar. La tensión se acumulaba sobre él como una cuerda que comenzaba a tensarse demasiado. Lo que para otros era un escándalo divertido, para él era el principio de una pesadilla, y con Vera decidida a llegar hasta el final, el episodio prometía llevar este conflicto a un punto crítico donde alguien, tarde o temprano, quedaría completamente en evidencia.
El ambiente en los salones nobles de la promesa estaba cargado de una tensión distinta, más silenciosa, pero no menos peligrosa. Martina había tomado una decisión inesperada. Quería marcharse unos días a Sevilla con una amiga. Lo anunció con la serenidad de quien cree tener pleno derecho a decidir sobre su propia vida, pero en una casa como aquella, donde cada movimiento era observado, analizado y juzgado, esa simple declaración provocó una ola de alarma inmediata. Alonso fue el primero en reaccionar. Su rostro reflejó sorpresa, luego preocupación y finalmente una firme negativa disfrazada de preocupación familiar. No entendía por qué su sobrina necesitaba marcharse precisamente ahora, tras las tensiones provocadas por la fiesta, y en un momento en el que la familia parecía tan vulnerable. Intentó argumentar, apeló a la prudencia, a la necesidad de permanecer unidos, pero Martina ya había tomado una decisión que no pensaba cambiar. Jacobo, por su parte, se sintió herido. Como prometido de Martina, esperaba ser informado primero, o al menos ser considerado en la decisión. La noticia no solo lo desconcertó, sino que le despertó inseguridades profundas. ¿Huiría ella para evitar enfrentarse a lo que realmente había entre ellos? Era una forma velada de expresar que no deseaba continuar con los preparativos de la boda. Intentó detenerla, hablar con ella, hacerla razonar, pero las palabras de Martina chocaban con las suyas como agua y aceite. Ella quería irse, él quería que se quedara, pero el golpe final vino del marqués. Después de escuchar la noticia, se acercó a Martina con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. Le recordó lo que había vivido con su hija Catalina, el sufrimiento, la sensación de abandono y la huella emocional que eso dejó en toda la familia. Para el marqués, la idea de que Martina marchara y dejara atrás a Adriano, su hijo, y alguien profundamente vulnerable en ese momento, era insoportable. Lo expresó con una mezcla de súplica y reprimenda. «No puedes marcharte así». Sería un golpe emocional para Adriano que no podría soportar. Martina, aunque dolida por las palabras, no retrocedió. Sentía que ahogarse allí, rodeada de opiniones que no había pedido, solo la hundiría más. Sevilla representaba aire fresco, distancia, la oportunidad de pensar sin el peso constante de las expectativas ajenas, pero cuanto más intentaba explicar sus motivos, más incomprendida se sentía. La situación la dejó acorralada. Nadie aceptaba su decisión. Todos intentaban moldearla, retenerla, dirigirla, pero dentro de Martina había un torbellino de emociones que nadie más veía: miedo, confusión, añoranza de libertad y una sensación casi desesperada de necesitar un respiro antes de romperse por completo. En aquel salón, tan bien decorado, tan lleno de porcelanas delicadas y de normas invisibles, ella se sintió como un objeto más, custodiado, vigilado, casi sin voz, y esa sensación solo reforzó su determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que debía hacer algo por ella misma, no por su familia, no por su prometido, no por las apariencias, pero su decisión no sería inocua. En la promesa, todo gesto tenía consecuencias, y los ojos del marqués, tan profundamente heridos, dejaban claro que este deseo de marcharse podría abrir heridas nuevas o reabrir viejas cicatrices. Y así, lo que parecía un simple viaje a Sevilla se convirtió en una grieta peligrosa en el equilibrio emocional de toda la familia. En los rincones más humildes de la promesa, lejos de los salones nobles y de las tensiones que envolvían a los señores de la casa, se libraba otra batalla emocional no menos intensa. Enora, la joven pelirroja de carácter indescifrable, seguía siendo el centro de atención en el hangar, donde Toño y las cocineras aún no aceptaban la ruptura entre ella y el muchacho.
Aunque habían pasado ya algunos capítulos desde que se separaron, el dolor seguía latiendo bajo la superficie, visible en las miradas que evitaban cruzarse y en los gestos torpes de quien quiere recomponer lo que se ha roto. Toño, incapaz de resignarse, decidió dar un paso impulsivo. Encontró a Enora sola, revisando unas herramientas o fingiendo estar ocupada para no enfrentarse a nadie. Él se acercó con el corazón desbocado y la respiración entrecortada por los nervios. Le habló con franqueza, recordó momentos compartidos, intentó hacerla reír, pero ella se mantenía firme, con una coraza que no dejaba pasar ni una grieta de emoción, hasta que Toño, llevado por la desesperación, se lanzó a besarla. No pidió permiso, no buscó señales, simplemente se dejó llevar por el anhelo de recuperarla. El beso fue un choque eléctrico que congeló a Enora. Sus ojos se abrieron de par en par. No correspondió. Tampoco lo empujó con violencia, pero se apartó con una rapidez que hablaba más que cualquier palabra. Su rostro era una mezcla de confusión, nostalgia y una herida que ella no quería permitir que se reabriera. Toño quedó paralizado, comprendiendo que había ido demasiado lejos, demasiado rápido, y que aquel gesto podía hundir cualquier esperanza que aún le quedara. Pero el desconcierto de Nora no terminaría ahí. Más tarde, mientras intentaba recuperar su compostura, Manuel la acorraló con una pregunta que llevaba tiempo rumiando. No lo hizo con agresividad, sino con la calma inquisitiva de quien sabe que en el silencio se esconden respuestas importantes. ¿Tú sabías que don Lisandro es el dueño de la empresa de don Luis? La pregunta cayó como un rayo. Enora no pudo ocultar la reacción en sus ojos, un destello mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para revelar que sabía más de lo que decía, que su llegada y su presencia allí no eran tan inocentes como había querido aparentar, que quizás su historia tenía huecos, sombras o intenciones ocultas que aún no habían salido a la luz. Manuel observó aquella reacción con una mezcla de preocupación y determinación. No estaba dispuesto a dejar pasar el detalle. Algo en Enora no encajaba desde el principio, y la relación con don Lisandro era un hilo suelto demasiado importante para ignorarlo. Si ella sabía de antemano quién era el verdadero dueño de la empresa, entonces su papel en la promesa podía estar cargado de secretos que todavía no habían sido revelados. Enora, sintiéndose expuesta, intentó recobrar el control. Respondió con evasivas, negó saber más de la cuenta y trató de desviar el tema, pero Manuel ya había visto suficiente. El misterio que rodeaba a la joven no hacía más que crecer, y su actitud hermética comenzaba a despertar sospechas incluso en aquellos que la habían defendido desde el principio. Así, mientras Toño luchaba por recuperar su amor y Manuel intentaba desentrañar la verdad, Enora se encontraba atrapada entre dos fuerzas opuestas, el pasado que intentaba ocultar y el presente que amenazaba con descubrirla. Y en ese equilibrio frágil, cualquier paso en falso podría revelar más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras la tensión crecía en todos los rincones de la promesa, la nueva ama de llaves, Teresa, se encontraba enfrentando una tormenta completamente distinta. Era su primer gran desafío en un puesto que todavía estaba aprendiendo a sostener, y lamentablemente lo estaba haciendo atrapada entre dos figuras de autoridad tan diferentes como opuestas, Cristóbal Ballesteros y Pía. Lo que para cualquier otra persona habría sido solo un conjunto de instrucciones contradictorias, para Teresa era un campo minado donde cada paso podía significar su caída. Cristóbal llevaba días manipulándola con una habilidad fría, casi clínica. Usaba un tono amable, pero sus palabras estaban siempre cargadas de doble intención. Le hacía creer que cuidaba de ella, que la apoyaba, que confiaba plenamente en su capacidad como nueva ama de llaves, pero detrás de cada elogio se escondía una orden disfrazada, una exigencia
que buscaba moldearla según sus propios intereses. Esta vez, Cristóbal la presionaba para que cargara las responsabilidades del servicio sobre Petra, argumentando que la joven no estaba cumpliendo con su labor. No se quedó en insinuaciones. Lo dijo de forma directa, incluso tajante, asegurando que Petra debía ser despedida. Para Teresa, aquella petición era devastadora. Sabía que Petra estaba herida, debilitada, todavía recuperándose del golpe emocional que la había dejado vulnerable. También sabía que despedirla ahora sería una injusticia imposible de justificar ante el resto del personal, pero Cristóbal insistía con una suavidad venenosa, recordándole que la responsabilidad final recaía en ella y que debía actuar por el bien de la casa. Pía, en cambio, representaba lo contrario: sentido común, humanidad, equilibrio. Con su voz serena, le aconsejaba paciencia, le recordaba que Petra no estaba en condiciones de rendir al 100% y que cualquier juicio apresurado sería cruel. Pía no ordenaba, sino que orientaba, no manipulaba, sino que cuidaba. La rodeaba con una comprensión que hacía que Teresa deseara poder seguir únicamente sus consejos, pero la contradicción entre ambas figuras la estaba llevando al borde del colapso. Cada vez que salía de hablar con Cristóbal, sentía que lo que debía hacer era lo contrario de lo que su corazón decía. Cada vez que escuchaba a Pía, se convencía de que despedir a Petra sería un acto de brutalidad. Sin embargo, ¿cómo desobedecer al médico cuando él la presionaba con tanta insistencia? ¿Cómo oponerse a alguien que sabía usar su autoridad para ponerla contra las cuerdas? A medida que avanzaba el episodio, Teresa se veía más tensa, más insegura. Caminaba por los pasillos sin rumbo claro, repasando una y otra vez los argumentos de ambos. Intentaba encontrar un punto medio, una solución que no dañara a nadie, pero la promesa no era un lugar donde las decisiones neutrales fueran posibles. Tarde o temprano tendría que elegir. Cuando finalmente se enfrentó al dilema de manera directa, el peso de aquel rol recién estrenado cayó sobre sus hombros con una fuerza aplastante. Ella quería ser una buena ama de llaves, demostrar que podía con el cargo, que merecía estar donde estaba, pero también quería ser justa, humana, digna, y en ese tira y afloja temía romperse. El avance dejaba claro que este episodio pondría a prueba no solo sus capacidades, sino su propia esencia. ¿Se convertiría Teresa en una figura rígida, obediente y temerosa, moldeada por Cristóbal? ¿O defendería la empatía que había aprendido de Pía? La respuesta, aún incierta, marcaría su destino dentro de la promesa y revelaría si realmente estaba preparada para manejar un puesto que podía devorarla desde dentro.